En las sombras de Guanajuato, algunos secretos son demasiado oscuros para ver la luz del día. El año de 1924 fue particularmente caluroso en Guanajuato. Las calles empedradas de la ciudad colonial ardían bajo el sol implacable de junio, mientras los rumores comenzaban a propagarse como pólvora entre los habitantes del barrio de San Roque. Se susurraba en las esquinas, se murmuraba en los mercados, se comentaba en voz baja en las cantinas. Todos hablaban de los hermanos Mendoza, aunque nadie se atrevía a decir en voz alta lo que realmente pensaban. La familia Mendoza había sido respetable durante generaciones. Don Esteban Mendoza, el patriarca, era un comerciante de plata que había amasado una fortuna considerable trabajando con las minas de la región. Su esposa, Doña Refugio, provenía de una familia de abolengo venida a menos, pero que aún conservaba el apellido y la distinción social. Habían tenido 3 hijos: Sebastián, el mayor, destinado a heredar el negocio familiar; Rafael, el mediano, quien había mostrado inclinación por el sacerdocio desde temprana edad; y Catalina, la menor, una joven de 17 años que era la alegría de la familia. Pero era sobre los 2 hermanos mayores que recaían las habladurías. Sebastián y Rafael eran inseparables desde la infancia, algo que inicialmente sus padres habían celebrado como una muestra de fraternidad ejemplar. Sin embargo, con el paso de los años, esa cercanía había adquirido matices que incomodaban a quienes los observaban. Sebastián tenía 25 años cuando comenzó esta historia. Era un hombre de complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol de las minas y las manos callosas del trabajo duro. Había heredado la determinación de su padre y su habilidad para los negocios. Rafael, 2 años menor, era completamente diferente. Delgado, pálido, con rasgos delicados que lo hacían parecer más joven de lo que era. Había estudiado en el seminario de la ciudad durante 3 años, pero había abandonado sus votos sin dar explicaciones claras a su familia. La tragedia que sacudiría a los Mendoza comenzó a gestarse una noche de abril, cuando don Esteban descubrió algo que jamás debió ver. El viejo comerciante había regresado temprano de un viaje a León, donde había ido a cerrar un trato con otros mineros. Exhausto pero satisfecho por el negocio concretado, entró sigilosamente a su casa para no despertar a nadie. La mansión de los Mendoza era amplia, con 2 pisos y un patio central rodeado de corredores. Los cuartos de Sebastián y Rafael estaban en el segundo piso, en habitaciones contiguas que compartían un balcón común. Don Esteban subió las escaleras con intención de cambiarse de ropa antes de dormir. Al pasar frente a la habitación de Sebastián, notó que una luz tenue escapaba por debajo de la puerta. No era inusual que su hijo mayor trabajara hasta tarde revisando cuentas y documentos de negocio. Sin embargo, algo en esa noche lo impulsó a detenerse. Quizá fue el silencio absoluto que reinaba en la casa, o tal vez algún instinto primario que le advirtió que algo no estaba bien. Se acercó a la puerta y, sin anunciarse, giró la manilla. Lo que vio al otro lado lo dejó petrificado. La escena que se desarrollaba ante sus ojos desafiaba toda comprensión. Violaba todas las leyes divinas y humanas en las que había sido educado. Sebastián y Rafael estaban juntos en la cama, en una intimidad que ningún hermano debería compartir con otro. La vela sobre el buró proyectaba sombras grotescas en las paredes, como si la misma luz se avergonzara de iluminar aquella escena. El grito que escapó de la garganta de don Esteban resonó por toda la casa. No fue un grito de furia, sino de horror absoluto. El lamento desgarrador de un padre que ve cómo se derrumba todo aquello en lo que creía. Sebastián y Rafael se separaron bruscamente, el terror pintado en sus rostros. Rafael comenzó a sollozar, incapaz de articular palabra alguna. Sebastián, en cambio, se puso de pie con una mezcla de vergüenza y desafío en la mirada. Doña Refugio llegó corriendo, seguida por Catalina y 2 de las sirvientas. La escena que encontraron era la de don Esteban aferrándose al marco de la puerta, su rostro tan pálido que parecía a punto de sufrir un colapso. Con voz temblorosa, les ordenó a todos retirarse, excepto a sus 2 hijos mayores. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 horas quedó entre las paredes de aquella habitación. Los sirvientes y Catalina, aterrados en el piso de abajo, escucharon gritos, sollozos, súplicas y acusaciones. Don Esteban interrogó a sus hijos con la desesperación de quien busca una explicación que pueda darle sentido a lo imposible. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello? ¿Cómo habían caído en semejante depravación?
¿Era posible que sus propios hijos fueran víctimas de alguna influencia demoníaca? Rafael, destruido por la vergüenza, confesó todo entre lágrimas. La atracción entre ellos había comenzado años atrás, cuando apenas eran adolescentes. Al principio fueron solo miradas prolongadas, roces accidentales que se volvieron intencionales. Luego vinieron los besos furtivos en rincones oscuros de la casa. Para cuando Rafael ingresó al seminario, ya mantenían una relación que ambos sabían era imperdonable. Rafael había intentado purgar aquellos sentimientos pecaminosos a través de la oración y la penitencia. Durante meses se flagelaba en secreto, ayunaba hasta el punto de desmayo, pasaba horas de rodillas en la capilla del seminario rogando a Dios que le arrancara aquella maldición del alma. Pero cada vez que regresaba a casa durante las festividades, la presencia de Sebastián lo atraía como el imán atrae al hierro. Era una fuerza contra la cual no podía luchar, un deseo que lo consumía desde adentro. Sebastián, por su parte, confesó con voz más firme pero igualmente angustiada. Él había sido el iniciador, el que había dado el primer paso consciente hacia lo prohibido. Una noche, cuando Rafael tenía 15 años y él 17, lo había besado bajo el pretexto de consolarlo después de una pesadilla. Ese beso había despertado algo en ambos, algo que ninguno de los dos comprendía pero que tampoco podían ignorar. Con el tiempo, la culpa se había transformado en una especie de justificación retorcida. Si se amaban genuinamente, ¿cómo podía estar mal? ¿No era el amor algo sagrado, sin importar su forma? Don Esteban escuchó todo esto con el rostro hundido entre las manos. Cuando sus hijos terminaron de hablar, el silencio que siguió fue más terrible que cualquier reproche. Finalmente, con una voz que sonaba envejecida por décadas, pronunció su veredicto. Rafael debía regresar inmediatamente al seminario y completar sus votos. Si los sacerdotes descubrían su pecado, que lo castigaran como consideraran apropiado. Sebastián sería enviado a trabajar a las minas de Zacatecas, lejos de Guanajuato, donde la distancia y el trabajo duro purgarían su alma. Pero había algo más. Don Esteban prohibió que cualquier miembro de la familia hablara del asunto. El escándalo destruiría su nombre, arruinaría las posibilidades de matrimonio de Catalina, y los convertiría en parias sociales. Doña Refugio sería informada de que los muchachos habían sido descubiertos en actividades inmorales, sin especificar la naturaleza exacta de estas. Las sirvientas que habían presenciado parte de la escena serían despedidas con generosas indemnizaciones y la amenaza implícita de represalias si hablaban. Los días siguientes fueron de un sufrimiento silencioso y asfixiante. Sebastián preparó sus cosas con movimientos mecánicos, como un hombre que camina hacia el patíbulo. Rafael pasaba las horas en la capilla familiar, rezando o simplemente mirando al vacío. En ningún momento se les permitió estar a solas nuevamente. Don Esteban montaba guardia como un carcelero, asegurándose de que la despedida entre sus hijos fuera pública y apropiada. Doña Refugio intuía que había más en la historia de lo que su esposo le había revelado. Una madre siempre sabe cuando algo profundamente terrible aqueja a sus hijos. Intentó hablar con Rafael, pero el joven se limitaba a llorar sin ofrecer explicaciones. Intentó con Sebastián, quien la miró con tal mezcla de dolor y vergüenza que ella retrocedió sin insistir. Fue Catalina quien, inadvertidamente, le reveló un fragmento de la verdad. La joven había escuchado más de lo que debía aquella noche fatídica. Escondida en las escaleras, había captado palabras sueltas, frases incompletas que había unido como piezas de un rompecabezas macabro. Cuando su madre la presionó, Catalina rompió en llanto y confesó sus sospechas. Doña Refugio recibió la revelación como un golpe físico. Se encerró en su habitación durante 2 días completos, negándose a comer o hablar con alguien. Cuando finalmente emergió, su rostro mostraba la marca del sufrimiento, pero también una determinación férrea. El día de la partida llegó con la inevitabilidad de una ejecución. Sebastián subiría a la diligencia que lo llevaría hacia el norte, a las brutales minas de Zacatecas donde los hombres trabajaban 16 horas diarias en condiciones infrahumanas. Rafael regresaría al seminario, donde sería sometido a la disciplina implacable de los superiores que notarían su evidente turbación espiritual. La familia se reunió en el patio principal para las despedidas. Don Esteban estrechó la mano de Sebastián con fuerza excesiva, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no podían expresar. Doña Refugio abrazó a ambos hijos con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Catalina se aferró a sus hermanos,
sin comprender completamente por qué debían separarse, pero sintiendo que algo irreparable se había roto en su familia. Los hermanos se miraron una última vez. En esa mirada había años de complicidad, de secretos compartidos, de un amor que la sociedad consideraba abominable, pero que para ellos había sido tan real como cualquier otro. Sebastián fue el primero en partir. Subió a la diligencia sin mirar atrás, con la espalda rígida y los puños apretados. Rafael lo vio alejarse hasta que el vehículo desapareció en una curva del camino, y algo dentro de él se quebró definitivamente. Esa misma tarde, empacó sus escasas pertenencias y se preparó para regresar al seminario al día siguiente. Pero esa noche, algo cambió en Rafael. Quienes lo vieron durante la cena notaron una calma extraña en él, una serenidad que contrastaba con la agitación de los días previos. Doña Refugio atribuyó esto a la resignación, a la aceptación de su destino. Don Esteban, exhausto por el drama familiar, apenas prestó atención. Solo Catalina percibió algo inquietante en la mirada de su hermano, una especie de vacío que le heló la sangre. A las 3 de la madrugada, un grito desgarrador despertó a toda la casa. Era Doña Refugio quien había descubierto el cuerpo. Rafael yacía en su habitación, inmóvil sobre la cama, con el rostro sereno como si simplemente estuviera dormido. Pero la botella vacía sobre la mesilla de noche y el olor amargo que impregnaba el aire contaban una historia diferente. El joven había ingerido una cantidad letal de láudano, esa tintura de opio que se vendía libremente en las boticas para calmar dolores y nervios. Junto a su cuerpo, cuidadosamente doblada, había una carta. Don Esteban la tomó con manos temblorosas y la leyó a solas antes de que nadie más pudiera verla. Las palabras escritas con la caligrafía elegante de Rafael eran una confesión final, una explicación de por qué no podía vivir con la separación de Sebastián, porque el pecado que habían cometido le pesaba tanto que prefería enfrentar el juicio de Dios antes que continuar existiendo sin su hermano. La carta también contenía súplicas de perdón para sus padres y hermana, y una petición final, que informaran a Sebastián de su muerte para que éste pudiera continuar con su vida sin la carga de la esperanza. Don Esteban quemó la carta en la chimenea de su estudio antes del amanecer. Nadie más conocería su contenido. Cuando el médico llegó para certificar la defunción, el comerciante le deslizó una bolsa de monedas de plata y le pidió discreción absoluta. La versión oficial sería que Rafael había sufrido un colapso nervioso, posiblemente relacionado con sus dudas vocacionales. El láudano había sido tomado accidentalmente, una sobredosis trágica pero explicable en alguien que luchaba contra el insomnio y la ansiedad. El funeral se celebró 3 días después en la parroquia de San Roque. Toda la sociedad guanajuatense acudió a presentar sus respetos a la familia Mendoza. Los comentarios fluctuaban entre la compasión genuina y la curiosidad morbosa. ¿Por qué un joven de 23 años, con toda la vida por delante, habría terminado así? ¿Qué tormentos internos lo habían llevado a ese final? Las habladurías que ya circulaban sobre la extraña cercanía entre los hermanos se intensificaron, alimentadas por la repentina partida de Sebastián justo antes de la tragedia. Sebastián no asistió al funeral. Para cuando la noticia lo alcanzó en Zacatecas, su hermano ya había sido enterrado en el Panteón Municipal de Guanajuato. Don Esteban había enviado un telegrama escueto: Rafael falleció. No regreses. Es mejor así. El golpe fue devastador. Sebastián, que había soportado 2 semanas de trabajo extenuante en las minas intentando olvidar, se derrumbó completamente. Sus compañeros de trabajo lo encontraron sollozando en su camastro, repitiendo el nombre de Rafael una y otra vez. Durante los siguientes días, Sebastián cayó en una espiral autodestructiva. Dejó de comer, apenas dormía, y cuando trabajaba en las minas lo hacía con un descuido temerario que casi le cuesta la vida en 2 ocasiones. El capataz, un hombre rudo pero no desprovisto de compasión, notó el cambio radical en aquel joven que había llegado hace apenas unas semanas. Intentó hablar con él, pero Sebastián se encerraba en un mutismo obstinado. Una noche, después de emborracharse en una cantina miserable de Zacatecas, Sebastián confesó todo a un desconocido. Las palabras salieron de su boca como un torrente imparable, liberando años de secretos guardados. Habló de su amor por Rafael, de cómo ese amor había sido más fuerte que cualquier otra cosa en su vida, de cómo la sociedad los había condenado por sentir algo que ellos no habían elegido. El desconocido, un arriero viejo y curtido que había visto de todo en sus años de caminos, lo escuchó sin juzgar. Cuando Sebastián terminó su confesión,
El arriero simplemente le dijo: «El corazón no elige a quien amar, muchacho, pero el mundo sí elige a quien castigar». Esas palabras resonaron en la mente de Sebastián durante semanas. Gradualmente, comenzó a comprender que su hermano había tomado la única salida que consideró posible ante una situación insostenible. Rafael había cargado con la culpa y la vergüenza hasta que el peso se volvió insoportable. Y ahora Sebastián debía decidir si seguiría el mismo camino o encontraría alguna forma de continuar viviendo con el dolor. La decisión llegó de manera inesperada. Un día, mientras trabajaba en lo más profundo de la mina, una viga cedió y varios hombres quedaron atrapados bajo los escombros. Sebastián, actuando por puro instinto, se lanzó a ayudar en el rescate. Durante horas trabajó sin descanso, cavando con las manos desnudas, moviendo rocas que parecían imposibles de desplazar. Logró sacar a 3 hombres antes de que llegaran los refuerzos. Cuando finalmente emergió a la superficie, cubierto de polvo y sangre, algo había cambiado en él. Por primera vez desde la muerte de Rafael, Sebastián sintió que su vida tenía algún propósito. No podía deshacer el pasado, no podía traer de vuelta a su hermano, pero podía intentar que el sufrimiento que había experimentado tuviera algún significado. Comenzó a trabajar con renovado vigor, no para castigarse sino para construir algo. Ahorró cada centavo que ganaba, viviendo con lo mínimo indispensable. Mientras tanto, en Guanajuato, la familia Mendoza intentaba reconstruir una apariencia de normalidad. Don Esteban se sumergió en el trabajo con obsesión casi maniática, como si los números en los libros de contabilidad pudieran borrar las imágenes que lo atormentaban. Doña Refugio envejeció años en meses. Su cabello se tornó completamente blanco y su mirada adquirió una tristeza permanente que ninguna sonrisa podía disimular. Catalina, traumatizada por la pérdida de su hermano y la ausencia del otro, se volvió retraída y silenciosa. Los rumores en Guanajuato crecían como maleza venenosa. A pesar de los esfuerzos de don Esteban por mantener el secreto, fragmentos de la verdad comenzaron a filtrarse. Una de las sirvientas despedidas, resentida por haber sido expulsada a pesar de la indemnización, comenzó a soltar insinuaciones en el mercado. No decía nada directamente, pero sus comentarios vagos y sus miradas significativas eran suficientes para alimentar la imaginación de los vecinos. «Hay pecados que ni la muerte puede lavar», murmuraba la mujer a quien quisiera escucharla. «Hay cosas que pasan en las casas grandes que harían que la gente se santiguara si las supiera». Pronto, otros sirvientes que habían trabajado para los Mendoza comenzaron a recordar detalles que en su momento no les habían parecido significativos. La manera en que Sebastián y Rafael se miraban, como siempre encontraban excusas para estar juntos, las largas horas que pasaban encerrados en uno u otro cuarto. El padre Inocencio, el anciano sacerdote que había administrado la extremaunción a Rafael, también comenzó a atar cabos. El joven había acudido a confesarse la tarde antes de su muerte, y aunque el secreto de confesión le impedía revelar lo que había escuchado, su comportamiento cambió notablemente después de aquel encuentro. Se volvió más vigilante con los jóvenes del seminario, más estricto en sus sermones sobre la pureza y los pecados de la carne. Para el otoño de 1924, prácticamente toda la ciudad sabía que algo turbio había ocurrido en la familia Mendoza. Las teorías variaban en sus detalles, pero coincidían en lo esencial. Los hermanos habían mantenido una relación antinatural, habían sido descubiertos, y uno de ellos había preferido la muerte antes que vivir con la deshonra. Las familias respetables comenzaron a distanciarse de los Mendoza. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron hasta desaparecer completamente. Los comerciantes que antes buscaban la asociación con don Esteban ahora encontraban excusas para hacer negocios con otros. Don Esteban intentó combatir los rumores con la única arma que conocía, el dinero. Aumentó sus donaciones a la iglesia, financió la restauración de varios retablos, pagó por misas y procesiones. Pero el dinero no podía comprar el olvido ni el perdón social. La mancha en el honor familiar era indeleble. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en su estudio, sufrió un ataque al corazón. Murió antes de que pudieran llamar al médico, con una expresión de alivio en el rostro, como si finalmente se hubiera liberado de una carga insoportable. La muerte de don Esteban dejó a doña Refugio y Catalina en una posición precaria. Aunque había dinero suficiente para vivir cómodamente, la reputación arruinada significaba que estaban socialmente muertas. Catalina, que había tenido varios pretendientes antes de la tragedia,
ahora no recibía ninguna propuesta de matrimonio. Las madres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de esa familia maldita. Los chismes habían evolucionado hasta incluir toda clase de detalles sórdidos y exagerados. Fue en ese momento cuando Sebastián regresó a Guanajuato. Habían pasado 8 meses desde su partida, 8 meses durante los cuales había trabajado como un hombre poseído en las minas de Zacatecas. Llegó sin previo aviso una tarde de noviembre, con el rostro curtido por el sol y el trabajo, 30 libras más delgado, pero con una determinación en la mirada que no había tenido antes. Doña Refugio casi no lo reconoció cuando apareció en la puerta de la casa familiar. El reencuentro fue amargo y doloroso. Sebastián se enteró de la muerte de su padre, de cómo los rumores habían destruido a la familia, de cómo Catalina estaba condenada a la soltería por asociación con el escándalo. Doña Refugio, en un arranque de honestidad brutal, le echó en cara todo el sufrimiento que había causado. «Tu hermano está muerto por tu culpa», le gritó con una furia que había estado conteniendo durante meses. «Tu padre murió de la vergüenza, y tu hermana pagará por tus pecados el resto de su vida». Sebastián recibió las acusaciones sin defenderse. Sabía que su madre tenía razón en cierta medida, aunque también sabía que la verdad era más compleja de lo que ella podía comprender. Esa noche, solo en la que había sido su habitación, lloró por primera vez desde la muerte de Rafael. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una tristeza profunda por todo lo que se había perdido, por las vidas arruinadas, por el amor que nunca había pedido sentir pero que había sido tan real como cualquier otro. A la mañana siguiente, Sebastián anunció sus planes. Vendería la casa y el negocio familiar. El dinero sería dividido. Una parte para Doña Refugio, suficiente para que viviera cómodamente el resto de sus días en otra ciudad donde nadie conociera su historia. Otra parte para Catalina, como dote que le permitiría hacer un matrimonio decente lejos de Guanajuato. Y él tomaría lo mínimo necesario para empezar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera. Doña Refugio aceptó el plan con resignación. Ya no tenía fuerzas para luchar. Catalina, sin embargo, sorprendió a todos con su reacción. La joven, que había permanecido silenciosa durante meses, finalmente habló con una claridad y una fuerza que nadie esperaba de ella. «No voy a huir», declaró. «No voy a pretender que mi familia no existió o que mis hermanos eran monstruos. Rafael está muerto y tú vas a desaparecer, pero yo voy a quedarme aquí y voy a vivir con la cabeza en alto». La declaración de Catalina dejó a Sebastián y a su madre sin palabras. Durante todo ese tiempo, habían asumido que la joven era la víctima más inocente de la tragedia, alguien que necesitaba ser protegida y rescatada. Pero Catalina había madurado en medio del dolor. Había observado cómo la vergüenza y el secreto habían destruido a su familia desde adentro, y había llegado a una conclusión diferente sobre cómo enfrentar la adversidad. «La gente va a hablar de nosotros de todas formas», continuó Catalina con voz firme. «Van a inventar historias, van a exagerar, van a juzgarnos. Pero si huimos, solo confirmaremos que teníamos algo de que avergonzarnos. Rafael era mi hermano y lo amaba. No voy a permitir que su memoria sea reducida a chismes de mercado». Sebastián miró a su hermana con una mezcla de admiración y dolor. Ella tenía razón, pero también sabía que el camino que elegía sería increíblemente difícil. «Catalina, no sabes lo que estás diciendo. La sociedad puede ser cruel, más cruel de lo que imaginas. Te van a cerrar todas las puertas, te van a...» «Que las cierren», interrumpió ella. «Encontraré otras puertas, o haré las mías propias». Había una determinación en sus ojos que recordaba a la del propio Sebastián cuando había decidido seguir viviendo después de la muerte de Rafael. Los siguientes meses fueron un testimonio de la fortaleza de Catalina. Mientras Sebastián se ocupaba de liquidar los negocios familiares y preparar la partida de Doña Refugio hacia Guadalajara, donde tenía primos lejanos que aceptaron recibirla, Catalina comenzó a reconstruir su vida de una manera que nadie anticipó. Empezó a dar clases de piano y francés a niños de familias menos pudientes, aquellas que no podían darse el lujo de rechazar una instructora calificada por cuestiones de reputación. También comenzó a frecuentar el mercado de San Roque, donde las vendedoras inicialmente la miraban con curiosidad y desdén. Pero Catalina las enfrentaba con cortesía y dignidad. Compraba sus productos, conversaba con ellas sobre temas cotidianos, y gradualmente, algunas de esas mujeres comenzaron a verla no como parte del escándalo,
sino como una joven que había sufrido una pérdida terrible y estaba intentando seguir adelante con su vida. Una tarde, mientras Sebastián empacaba sus pertenencias en la casa que pronto dejarían, Catalina entró a su habitación. Se sentó en la cama donde tantas veces habían jugado los tres hermanos cuando eran niños, antes de que todo se complicara. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con voz suave. Sebastián asintió, preparándose para una pregunta difícil. «¿Lo amabas realmente? A Rafael, quiero decir. ¿Era amor verdadero o era otra cosa?». La pregunta no tenía acusación, solo una curiosidad genuina de alguien que intentaba comprender. Sebastián dejó de empacar y se sentó junto a ella. Durante largos minutos, permaneció en silencio, buscando las palabras correctas. Finalmente habló. «Era amor, tan real como cualquier amor que pueda existir entre dos personas. Sé que el mundo lo llama pecado, que la iglesia lo condena, que la sociedad lo considera una abominación. Y tal vez tengan razón. Tal vez estábamos enfermos, poseídos, malditos. Pero lo que sentíamos el uno por el otro era genuino. Y esa es la parte más difícil de soportar. Saber que algo tan real, tan profundo, era también algo tan equivocado». Catalina tomó la mano de su hermano. «No creo que estuvieras enfermo, Sebastián. Creo que naciste diferente, y Rafael también. Y creo que este mundo no tiene espacio para personas como ustedes. Pero eso no significa que lo que sentían estuviera mal. Solo significa que nacieron en el lugar y tiempo equivocados». Esas palabras, viniendo de su hermana menor, le dieron a Sebastián un consuelo que no había esperado encontrar. Por primera vez desde la tragedia, sintió que alguien lo comprendía sin juzgarlo, que alguien podía ver más allá del pecado y reconocer la humanidad de lo que había vivido. La despedida final ocurrió en diciembre, cuando el invierno comenzaba a instalarse en Guanajuato. Doña Refugio ya había partido hacia Guadalajara, llevándose consigo sus recuerdos y su dolor. La casa familiar había sido vendida a un comerciante de telas de León que planeaba convertirla en un almacén. Sebastián y Catalina se encontraron en el Panteón Municipal, frente a las tumbas de Rafael y Don Esteban. Sebastián colocó flores frescas sobre la tumba de su hermano. La lápida era simple, solo llevaba el nombre y las fechas: Rafael Mendoza, 1901 a 1924. Descansa en paz. No había epitafio, no había palabras de consuelo o explicación. Era como si incluso en la muerte, Rafael hubiera sido reducido al silencio. «Le prometí que viviría por los dos», dijo Sebastián en voz baja. «No sé cómo hacerlo todavía, pero lo intentaré. Me voy al norte, a Monterrey. Allá nadie me conoce. Puedo empezar de nuevo». «¿Y si te enamoras otra vez?», preguntó Catalina. Sebastián sonrió con tristeza. «No creo que pueda. Rafael era único. Y aunque pudiera, nunca permitiría que alguien más sufriera lo que él sufrió. Es más seguro estar solo». Catalina abrazó a su hermano con fuerza. «No dejes que esto te destruya también, Sebastián. Rafael eligió su salida, pero tú todavía tienes una vida por delante. Vívela. Encuentra alguna forma de ser feliz, aunque sea en pequeñas cosas». Eso es lo que él hubiera querido. Sebastián partió de Guanajuato al día siguiente, en una diligencia que lo llevaría hacia el norte. Llevaba consigo una maleta con ropa, algunos libros y una fotografía de sus hermanos tomada años atrás, cuando los tres sonreían sin saber lo que el futuro les depararía. Mientras la ciudad colonial se alejaba detrás de él, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, podría no tener el valor de seguir adelante. En Monterrey, Sebastián se reinventó como comerciante de productos importados. Trabajaba largas horas, vivía modestamente y evitaba las relaciones cercanas con cualquiera. Algunos lo consideraban un solitario, otros un hombre con un pasado oscuro que prefería no compartir. Ambas cosas eran ciertas. Con el tiempo, logró construir un negocio exitoso y una vida estable, aunque nunca pudo llamarla feliz. Catalina, fiel a su palabra, permaneció en Guanajuato. Nunca se casó, pero tampoco se convirtió en la solterona amargada que muchos predijeron. Se dedicó a la enseñanza y a obras de caridad, ayudando especialmente a jóvenes que, como sus hermanos, no encajaban en los moldes que la sociedad esperaba de ellos. Nunca habló abiertamente del escándalo familiar, pero tampoco lo negó cuando era mencionado. Su dignidad silenciosa eventualmente ganó el respeto de muchos en la comunidad. Los hermanos escribían ocasionalmente cartas breves, cuidadosas,
que hablaban de cosas cotidianas sin adentrarse en los territorios dolorosos del pasado. En una de esas cartas, escrita en 1930, Sebastián le confesó a Catalina que había visitado a un médico en la Ciudad de México, uno de esos especialistas modernos que estudiaban la mente humana. El doctor le había dicho que lo que él sentía tenía un nombre científico, que había otros como él, que no estaba solo en el mundo. Me dijo que en otros países, en ciudades como Berlín o París, hay lugares donde personas como yo pueden vivir sin esconderse tanto, escribió Sebastián. Pero también me advirtió que incluso allá la vida es difícil, que la mayoría de la sociedad sigue sin comprender. Me preguntó si alguna vez había considerado mudarme a Europa. Le dije que México es mi hogar, a pesar de todo, que aquí están enterrados mi hermano y mi padre, que aquí estás tú. No puedo irme tan lejos. Catalina guardó esa carta junto con todas las demás, en una caja de madera que escondía en el fondo de su armario. Sabía que algún día, cuando ella ya no estuviera, alguien encontraría esas cartas y tal vez comprendería mejor la historia completa de su familia. O tal vez no. Tal vez simplemente las quemarían, considerándolas evidencia de una vergüenza mejor olvidada. Los años pasaron lentamente en Guanajuato. La ciudad cambió, como todas las ciudades cambian. Nuevas familias llegaron. Nuevos escándalos eclipsaron los viejos. Para 1935, pocos recordaban con claridad los detalles del caso Mendoza. Se había convertido en una de esas historias vagas que las abuelas contaban en voz baja, una advertencia sobre los peligros de la permisividad y la falta de vigilancia moral. Los detalles se habían distorsionado tanto que algunas versiones ni siquiera mencionaban que se trataba de hermanos, solo de dos jóvenes que habían caído en pecados contra natura. El padre Inocencio murió en 1932, llevándose a la tumba los detalles de la última confesión de Rafael. El nuevo párroco, un hombre joven venido de Jalisco, ni siquiera conocía la historia. Para él, los Mendoza eran solo un apellido más en los registros antiguos de la parroquia. Sebastián murió en 1947, a los 48 años. Un ataque al corazón, igual que su padre. Lo encontraron en su oficina en Monterrey, desplomado sobre su escritorio, con una fotografía vieja y desgastada entre las manos. Era la foto de sus hermanos, la única imagen que había conservado de Rafael. No tenía esposa, no tenía hijos, y había dejado instrucciones específicas de que fuera enterrado en Monterrey, no en Guanajuato. No quiero causar más problemas a mi familia, había escrito en su testamento. Que me entierren lejos, donde nadie conozca mi historia. Su fortuna, considerable después de décadas de trabajo, fue dividida entre Catalina y varias obras de caridad, incluyendo un orfanato que ayudaba a niños sin familias. Entre sus pertenencias, los abogados encontraron docenas de cartas escritas a Rafael pero nunca enviadas, porque no hay servicio postal que llegue hasta los muertos. En esas cartas, Sebastián había volcado todo lo que no podía decirle a nadie más: su soledad, su culpa, sus recuerdos, su amor que nunca había muerto. Catalina sobrevivió a todos. Vivió hasta 1968, alcanzando los 61 años. En sus últimos días, cuando ya estaba confinada a su cama por la edad y la enfermedad, recibió la visita de una joven periodista de la Ciudad de México que estaba investigando historias antiguas de Guanajuato para un libro. La periodista había oído rumores sobre el caso Mendoza y quería conocer la verdad. Catalina la miró durante largo rato antes de responder. La verdad, dijo finalmente con voz débil pero clara. La verdad es que mis hermanos se amaron de una manera que este mundo no podía aceptar. Uno murió por ese amor. El otro vivió atormentado por él. Esa es la verdad simple. Todo lo demás, los juicios, las condenas, los chismes, es solo ruido. ¿Y usted qué piensa?, preguntó la periodista. ¿Cree que lo que hicieron estuvo mal? Catalina cerró los ojos. He tenido toda una vida para pensar en eso. Y lo único que sé con certeza es que el amor nunca debería llevar a alguien a la tumba. El mundo los mató, no su amor. El mundo y su incapacidad para ver más allá de sus propias reglas. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero también sé que no puedo culpar al mundo por ser lo que es. Era 1924. Las cosas eran diferentes. Tal vez algún día sean diferentes de nuevo. La periodista nunca publicó esa historia. Decidió que el mundo de 1968 aún no estaba listo para ella. Guardó sus notas en un cajón, donde permanecieron durante décadas más.
Catalina Mendoza murió una semana después de esa conversación. En su testamento, dejó instrucciones específicas. Quería ser enterrada junto a Rafael en el Panteón Municipal de Guanajuato. Que al menos uno de nosotros esté con él. Había escrito. Que no esté solo en la oscuridad. El día de su funeral, un puñado de sus antiguos estudiantes acudieron a despedirla. La mayoría no sabían nada de la historia de su familia. Solo la recordaban como una maestra estricta pero justa, una mujer que había dedicado su vida a educar a los niños de Guanajuato. Uno de esos estudiantes, ya un hombre de mediana edad, comentó: siempre pensé que la señorita Mendoza guardaba una gran tristeza dentro. Tenía esa mirada, ¿saben? Como si hubiera visto cosas que el resto de nosotros no podíamos imaginar. Con la muerte de Catalina se cerró el último capítulo de la historia de los hermanos Mendoza. La casa donde todo había ocurrido ya no existía, demolida años atrás para construir un edificio de oficinas. Las cartas de Sebastián fueron incineradas por el ejecutor testamentario, como él había solicitado. Las notas de la periodista eventualmente se perdieron en una mudanza. La tumba de Rafael en el Panteón de Guanajuato aún existe, aunque pocos se detienen ante ella. Es una lápida simple, erosionada por casi un siglo de lluvias y sol. Junto a ella, igualmente modesta, está la de Catalina. Y en un cementerio de Monterrey, a cientos de kilómetros de distancia, Sebastián yace enterrado bajo un nombre que pocos en esa ciudad llegaron a conocer realmente. ¿Qué lección podemos extraer de esta historia ocurrida hace 100 años en las calles empedradas de Guanajuato? Tal vez ninguna, o tal vez muchas. Quizás nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre ha existido, aunque la sociedad no siempre haya tenido el lenguaje o la voluntad para comprenderlo. Nos recuerda que detrás de cada escándalo, de cada chisme, de cada historia que se cuenta en voz baja, hay seres humanos reales que sufren consecuencias reales. Los hermanos Mendoza vivieron y murieron en una época que no tenía espacio para ellos. Rafael eligió escapar del dolor de manera definitiva. Sebastián eligió cargar con ese dolor durante más de 2 décadas. Y Catalina eligió honrar su memoria a pesar del costo social. 3 vidas marcadas por un amor que el mundo consideraba imposible. 3 destinos entrelazados en una tragedia que nunca debió ocurrir pero que era, quizás, inevitable en ese tiempo y lugar. La historia de los hermanos Mendoza es apenas una entre miles que permanecen ocultas en los registros olvidados de México y el mundo. Historias de amor prohibido, de vidas vividas en las sombras, de tragedias silenciosas que la sociedad prefiere no recordar. Cada ciudad, cada pueblo tiene sus secretos enterrados en el pasado, esperando a que alguien los desentierre y les dé voz. Y así termina la historia del joven que tuvo relaciones con su propio hermano en Guanajuato, en 1924. Una historia que es, al mismo tiempo, específica de su época y terriblemente atemporal. Porque mientras existan el amor y la incomprensión, mientras haya corazones que laten fuera del ritmo que la sociedad espera, historias como esta seguirán repitiéndose, una y otra vez, en diferentes formas pero con el mismo dolor esencial. Si esta historia te ha movido, si has sentido algo al escuchar sobre Rafael, Sebastián y Catalina, tal vez sea porque reconoces en ella algo universal, la tragedia de amar en un mundo que no está preparado para ese amor. Y si quieres seguir explorando los rincones oscuros y olvidados de nuestra historia, esos secretos que México y sus ciudades guardan celosamente, ya sabes dónde encontrar más relatos como este. Porque cada esquina de este país tiene una historia que contar. Cada piedra antigua ha sido testigo de algo extraordinario o terrible. Y cada nombre olvidado en un cementerio viejo fue alguna vez una persona con sueños, miedos, amores y secretos. Nos vemos en el próximo misterio, donde la verdad siempre es más extraña y más triste que la ficción.